Bienvenidos a Análisis e Ideas Intradía de Bitcoin. En este video quiero que revisemos dos casos de operaciones tipo long, las cuales tienen la particularidad de haberse desarrollado en un día donde no hubo evento económico relevante, es decir, donde no teníamos el respaldo de la volatilidad EER. ¿Sí? También quiero dejar aquí el registro de cómo es que debemos actuar bajo esta condición de mercado para efecto de poder tener los mejores resultados, la mejor evolución en el trade y conocer el mejor momento para ejecutar. Bien, vamos a ir con la primera operación, con el primer caso. El primer caso sucede en la temporalidad de 30 minutos y pues para ello vamos a empezar con el análisis. Vamos retrocediendo un poco, haciendo un zoom out para ver los elementos que teníamos previo a nuestra jornada operativa, lo cual era a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana podíamos ver que el precio nos estaba dando un comportamiento interesante. Ese comportamiento interesante era un cruce de dirección alcista. Este cruce de dirección alcista pues tiene la particularidad de que sucedía generándonos una transferencia de order block. Para ello vamos a revisar desde acá atrás. En esta vela nosotros teníamos una primer zona de demanda definida por esta vela que hace de order block. Nosotros podemos analizar ese order block desde 30 minutos y lo podemos validar desde una hora. Vamos a ver que ahí se encuentra nuestro order block. Y pues este order block, zona de demanda, es del tipo decisional. Como podemos ver, este order block o zona de demanda no se encuentra como tal en el origen del desplazamiento, se encuentra más bien en la parte intermedia y a partir de ahí es donde el precio nos decide dar el movimiento que termina rompiendo el último máximo que se tenía. Una vez que el precio, después de venir nuevamente bajista, entra en ese decisional, nos venía a hacer una transferencia de order block dejándonos una nueva zona de demanda. Esta zona de demanda está definida por esta vela de aquí que es visible en 30 minutos y que también podemos nosotros validar desde una hora. Vamos a ver cómo desde una hora tenemos el mismo comportamiento. Tenemos la vela que hace de order block con su imbalance y en 30 minutos exactamente lo mismo. La vela que hace de order block con su imbalance. ¿Sí? Bien, entonces repito, ya a las 7 de la mañana o a las 7:30 nosotros veíamos que teníamos ya el cruce de dirección alcista. A partir de ahí podíamos idear que este día se trataría de compras. No obstante, vamos a ver cómo a las 7:30 de la mañana, ya en la apertura, se nos genera este movimiento bajista demasiado brusco, un movimiento bastante fuerte que pues como tal podía confundirnos. Ahora, una pista que nosotros aquí tomamos en consideración para mantenernos firmes en la dirección fue el hecho de que a pesar de este movimiento brusco, la línea LS en el indicador ADX no cambió su comportamiento descendente. Eso quería decir que este movimiento podía no tener el empuje necesario para seguir bajando. Así que bueno, teniendo este movimiento simplemente había que esperar para saber qué iba a suceder con el comportamiento del gráfico. Ya para las 8 de la mañana, 8:30, podíamos ver que el precio estaba reaccionando sí a esta zona de demanda que se había creado aquí. ¿Por qué? Pues porque el precio en primera se había ya salido completamente de la zona, cerrando con cuerpo por arriba de este máximo y también le había sacado la liquidez a esta vela roja. Observen cómo con esta primer vela verde le sacamos la liquidez a esta vela roja y posteriormente tenemos un movimiento de avance ascendente que termina cerrando por arriba de este máximo. Por esa razón entendíamos que esta zona de demanda estaba haciendo reaccionar al precio para llevarlo a niveles más altos. Ya con esos elementos, es decir, el precio había reaccionado a una primera zona de demanda, nos había transferido el order block, creándonos nueva zona de demanda.
nos había generado ya el primer cruce de dirección alcista y nos había reaccionado dándonos este comportamiento de toma de liquidez y de cierre como por arriba de esto. Ya estábamos más firmes en la decisión de compras. No obstante, teníamos que recordar que en este día no teníamos programado ningún evento económico relevante. Al no tener programado ningún evento económico relevante, no podíamos esperar que a partir de este movimiento el precio se moviera agresivamente al alza buscando objetivos por la parte alta. Una vez que cerraba esta vela, necesitábamos esperar una segunda confirmación. Eso es lo que necesitamos hacer toda vez que no contamos con el respaldo del EER. Así que nuestra segunda confirmación nos la venía a dar este movimiento que sucede a las 10:30 de la mañana, el cual es una toma de liquidez a la vela previa en un apoyo en la EMA. Como podemos ver, el precio baja, toma la liquidez de esta vela y después termina cerrando por arriba de ella, además siendo rechazado de la EMA de 20 periodos. Justo en ese momento el precio adquiere volatilidad. Entonces voy a dejar aquí un punto muy importante, y ese punto es que en los días que no hay respaldo de volatilidad derivada de evento económico relevante, el precio va a crear las condiciones que eventualmente nos van a producir un movimiento con volatilidad. Vamos a llamarla volatilidad de segunda confirmación. Como podemos ver, una vez dada la segunda confirmación, nosotros ejecutamos inmediatamente al cierre de esta vela una posición long, considerando el mínimo de esa vela como punto de stop loss para calcular el 1 a 1 ideal, después calcular el 1 a 1 real considerando spread. Y como decía, después de la segunda confirmación vamos a ver cómo el precio se desprende agresivamente, dándonos el movimiento en cuestión de 2 velas. Ahí tenemos entonces lo que es nuestro primer caso. De un día donde no teníamos volatilidad derivada de EER, encontramos la posibilidad de añadirnos al mercado en un movimiento que genera su propia volatilidad después de darnos la segunda confirmación de entrada. Muy bien, pues ahí está ese primer caso. Vamos ahora a revisar el segundo caso, que prácticamente es algo que respeta las mismas reglas. Así que para ello vamos a bajar a 15 minutos y vamos a observar qué es lo que tenemos. Pero antes de ello vamos a platicar por qué decidimos bajar a 15 minutos. Y eso fue simplemente por el hecho de ver desde aquí de 30 minutos cómo se comenzaba a generar este desplazamiento fuerte. Una vez que se desarrollaba el desplazamiento fuerte, bajábamos de temporalidad para buscar la posibilidad de un movimiento de continuidad. Y justamente fue lo que encontramos. Vemos cómo el precio de este mínimo hacia este máximo nos da movimiento alcista. Ese movimiento alcista tiene una subdivisión en el mínimo de esta vela. Como podemos ver, el último movimiento está del mínimo de esta vela verde hacia el máximo de acá. A partir de ahí podíamos empezar a buscar ese movimiento de continuidad que les menciono. Una vez que veíamos que el precio nos daba ya el comportamiento de estas velas de aquí, podíamos apreciar lo que era nuestro último máximo válido dado en este punto que estoy marcando. Y posteriormente, cuando el precio nos daba el cierre de esta vela, podíamos definir que justo aquí teníamos el último mínimo probable válido. Ahora, nuevamente aparece aquí el tema de la volatilidad derivada de evento económico relevante. En este momento nosotros no teníamos el respaldo de esa volatilidad, ni siquiera el respaldo de la volatilidad del acoplamiento de las sesiones de New York y de Londres. Así que aquí en este punto no nos convenía ejecutar. Y lo podemos ver porque, como saben, desde nuestra plataforma de ejecución que es IQ Option, cualquier operación metida a partir de las 7:30 de la mañana va a expirar a las 3 de la tarde horario de la Ciudad de México. Entonces observen, si nosotros movemos el cursor hacia las 3 de la tarde, vamos a ver que aquí en este punto realmente la operación hubiera terminado perdedora, porque aquí a las 3 de la tarde el tiempo de expiración vence, la operación se cierra y como tal, si el precio sí tenía intenciones de subir, a nosotros nos dejaba en pérdida. Así que
Por esa razón comento que lo conveniente es, en días de ausencia de evento económico relevante, vamos a actuar siempre hasta la segunda confirmación. Ya teniendo entonces lo que era nuestro escenario operable en 15 minutos, el cual quedaba definido de esta manera, con un escenario de continuidad que ya se había confirmado al cierre de esta vela, nos faltaba a nosotros esperar la segunda confirmación. Aquí solamente pues podíamos ver que el precio se proyectaba hacia este máximo de aquí, pero no teníamos como tal condición para poder entrar o no debíamos entrar. Para la segunda confirmación simplemente tuvimos que esperar a ver qué se iba desarrollando y a partir de tomar una decisión. Vemos cómo el precio comienza aquí a generarnos alrededor de esta vela, de la última vela verde, una acumulación. Entonces el precio viene y sale de esa acumulación, nos da una ruptura con cuerpo para después meterse nuevamente haciendo el pullback de forma compleja. Entonces en el pullback complejo entramos nuevamente a la zona de acumulación, tocamos la EMA y una vez que tocamos la EMA el precio comienza a dar movimiento ascendente también con cierta estructura para terminar dándonos la confirmación de la ruptura verdadera de esta acumulación. Es justo en ese momento donde nosotros tenemos nuestra segunda confirmación del primer escenario que teníamos aquí y es ahí cuando tenemos que establecer nuestra posición. Justo al momento del cierre de esta vela podemos establecer nuestra orden. Y la íbamos a establecer considerando el momento de cierre y el mínimo del pullback. A partir de ahí pues ya podíamos establecer el 1 a 1 real, proyectar el 1 a 1 ideal y pues dejar correr la operación. Vemos nuevamente cómo a partir de la segunda confirmación el precio genera volatilidad, o sea, un movimiento aquí tan violento, ¿no? Y otra vez nuevamente de un día en donde en principio no existía volatilidad de evento económico relevante, tras la segunda confirmación tenemos volatilidad y un movimiento bastante fuerte, que en cuestión de 4 velas nos estaba ya dando nuestro TP. Aquí nada más también podemos mencionar, para que quede en el registro, la condición de ruptura verdadera en esta consolidación. Vemos como una vez que se da la ruptura y se da el pullback, en el pullback suceden dos cosas interesantes, que es el rechazo de la zona de acumulación, el rechazo desde la media y la ruptura con cuerpo por arriba del máximo que produjo el pullback. Bien, pues ahí están ya los elementos que quería dejar para el registro de este video. Nuevamente, cuando no tenemos volatilidad derivada de evento económico relevante, conviene esperar la segunda confirmación para poder entrar. Simplemente por el hecho de que una vez generada la segunda confirmación, hay probabilidades de que aparezca volatilidad, la cual es benéfica y favorable para nuestro trading, para darnos movimientos más eficientes y contundentes. Nos estamos encontrando en un siguiente video. Hasta luego.